Hola a todos y a todas, bienvenidos a Es Posible, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo en el que presentaremos cómo la acción climática desbloquea múltiples beneficios en América Latina y el Caribe. Conversaremos con expertos de la región sobre cómo la descarbonización es la oportunidad de crecimiento del siglo XXI y en cómo invertir en adaptación y resiliencia. También exploraremos los retos y oportunidades en el camino hacia una transición justa. Y descubriremos cómo los países están actuando contra los desafíos que presenta el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en América Latina y el Caribe. Acompáñanos a explorar las historias que están impulsando un cambio positivo y creando un futuro más resiliente, justo, inclusivo y verde en la región. Porque sabemos que una región más próspera es posible. Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la serie del podcast Es Posible. Soy María Camila Uribe, especialista principal de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo y les quiero dar la más cordial bienvenida a este episodio, que es nuestro cuarto episodio, en el cual hoy hablaremos de las ciudades. Vamos a conversar sobre cómo las ciudades en América Latina y el Caribe pueden hacer frente al cambio climático. América Latina y el Caribe son una región muy urbanizada. El 81% de las personas viven en ciudades y también, ¿por qué vamos a hablar de esto? El 70% de las emisiones de los gases de efecto invernadero en la región se producen en ciudades. Así que el tema es muy relevante y hoy tenemos dos invitados especiales. Por un lado, tenemos al alcalde de Renca, que es una comuna chilena que hace parte de Santiago de Chile, destacada por su iniciativa climática en el país y en la región. Alcalde Claudio Castro, muy bienvenido. Hola María Camila, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy también contamos con la participación de Andrés Pica, quien es uno de los autores de la Guía para la Acción Climática en Municipios y Gobiernos Regionales. Esta guía se llama Hacia Territorios de Carbono Neutrales y Resilientes ante el Cambio Climático, que lanzamos hoy en este episodio. Así que gracias Andrés por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, María Camila. Buenos días, alcalde. Bueno, pues el cambio climático es una realidad que no podemos ignorar, que afecta a las ciudades de formas cada vez más evidentes y que debemos actuar ahora para mitigar los impactos. El calentamiento del planeta, que ya es más de 1 grado centígrado, tiene impactos muy importantes también en nuestra región, en América Latina y el Caribe, como eventos de calor extremo, como aumentos de nivel del mar o el deshielo de los glaciares, que amenaza permanentemente los ecosistemas y la seguridad hídrica de millones de personas. Estos efectos adversos del cambio climático afectan a los territorios y ratifican el rol de las administraciones locales de nuestras ciudades. Estas no solamente están en la primera línea planificando el desarrollo urbano y rural, sino que deben atender las emergencias y necesidades básicas de las personas cuando han sido afectadas por un evento climático. Tenemos entonces una necesidad urgente de prepararnos y adaptarnos a estos impactos. Y hoy vamos a hablar específicamente de cómo hacer esto en una ciudad. Que una ciudad sea resiliente o qué es una ciudad resiliente ante el cambio climático es una ciudad que está preparada y está capacitada para enfrentar y adaptarse a los diferentes impactos. Esto lo puede hacer de una manera efectiva, minimizando los daños y protegiendo la seguridad y, sobre todo, lo más importante, el bienestar de sus habitantes. Esto nos implica tomar medidas proactivas, planear, entender qué debemos hacer para mejorar la vulnerabilidad de nuestras ciudades. Por ejemplo, algunos casos de estos, cuando no sabemos qué quiere decir esta ciudad resiliente, es, por ejemplo, cuando trabajamos en la creación de parques y otro tipo de espacios verdes para atenuar las olas de calor o el calor extremo que sentimos en nuestras ciudades. O cuando identificamos zonas de protección de áreas verdes en planes de ordenamiento territorial y evitamos que hayan viviendas informales en zonas de riesgo. O también cuando creamos incentivos para que se reemplace el concreto o el asfalto para que tengamos muchas más áreas verdes. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la resiliencia de nuestra ciudad. Ahora sí, luego de esta breve introducción, me gustaría que escucháramos de primera mano lo que tienen para contarnos Andrés y Claudio sobre los desafíos y las oportunidades asociadas a la acción climática en las ciudades.
Andrés, me gustaría empezar contigo para darle un poco más de contexto a nuestra audiencia de lo que vamos a conversar en este momento. Y me gustaría que nos cuentes un poco, desde tu perspectiva, qué desafíos le trae el cambio climático a nuestras ciudades en América Latina y el Caribe. Bueno, son múltiples desafíos, pero partiendo por lo que serían los riesgos asociados al cambio climático, yo creo que el cambio climático es algo que ya estamos viendo patentemente en el día a día. Entonces, la guía identifica los principales riesgos asociados al cambio climático y un poco las transformaciones que son necesarias para enfrentarlo. Y si pensamos en los riesgos que estamos viviendo, por ejemplo, este año, hablamos de las olas de calor, como las que sufrimos este año en México, la sequía que está enfrentando de una manera bastante dramática Uruguay este año, por ejemplo, los incendios a una escala sin antes ningún precedente previo, como lo que ocurrió durante el principio de este año en Chile, o las inundaciones que también estamos viendo con una escala inusitada este año, por ejemplo, en Brasil. Entonces, es algo que estamos viendo en lo cotidiano y que necesitamos tomar acción urgente hoy. Gracias, Andrés. Realmente, el cambio climático es un desafío complejo para la región y se sobrepone a los propios desafíos de las ciudades que ya son muy complejas, y es muy complejo el trabajo diario cuando tenemos un crecimiento poco planificado, cuando tenemos deficiencia en el acceso a los servicios urbanos. Pero sin embargo, cuando las ciudades son planificadas y administradas adecuadamente, tienen la capacidad de ofrecer soluciones para abordar el cambio climático de una manera mucho más sostenible. Tal vez me gustaría que nos dijeras un poco, nos dieras luces sobre qué tendríamos que cambiar en las ciudades para construirlas más resilientes hacia el cambio climático. ¿Cómo podemos adaptarlas a estas nuevas condiciones climáticas? ¿Qué debemos hacer para anticiparnos, para prevenir, para gestionar o minimizar los impactos que tienen el cambio climático en nuestras ciudades? Claro, bueno, pensando por ejemplo que hablamos de las olas de calor, la existencia de áreas verdes y puntos que permitan a la gente refrescarse y climatizarse son importantes. Entonces, desarrollar parques urbanos, incluso espacios pequeños que sean verdes, que tengan puntos para refrescarse. Por ejemplo, el municipio de Monterrey implementó también centros de enfriamiento y lugares que la gente que no tiene un aire acondicionado en el hogar, puede acceder para poder refrescarse en los espacios públicos. Integrar también estructuras de sombra y puntos de hidratación. Esas son algunas de las acciones que se puede hacer, por ejemplo, asociadas a olas de calor. En lo que hablamos a sequía, es fomentar la eficiencia hídrica también de los sistemas productivos y reutilizar las aguas grises y disminuir el consumo, por ejemplo, para el riego en los parques. Y ahí se pueden tomar medidas como la instalación de sistemas de reutilización de aguas grises y eso incentivarlo para la industria. Incluso con agua servida, hay un proyecto interesante en Perú, en Arequipa, donde las aguas de los tratamientos sanitarios se trataban y se utilizaban para la minería. Entregar kits de eficiencia hídrica a las comunidades para que tengan duchas de bajo consumo o aireadores para la cocina, y promover el uso de especies nativas que consuman menos agua. También en lo que es incendio e inundación, en general lo que tiene que ver ya con el enfrentar estas emergencias que son desastrosas. La planificación territorial es clave y ahí hay que controlar los asentamientos irregulares, como mencionabas tú al inicio, María Camila. Y ahí también hay colaboración con otros municipios. Es interesante lo que se hizo en Chile, en la Araucanía, que la Asociación de Municipios generó un modelo común de ordenanza para enfrentar los incendios forestales. Entonces se generó un modelo común para que todos los municipios tuvieran, no que crear su propia regulación, sino que tuvieran una regulación común que además permitiera coordinar los esfuerzos en el territorio para enfrentar los incendios forestales, fiscalizar las conductas riesgosas, las quemas agrícolas, que son las acciones que generan estos incendios, y también generar sistemas de alerta temprana y campañas de concientización a la comunidad frente a los riesgos, tanto para la prevención y la reacción a estos eventos extremos. Y ahí otro elemento que es importante es, por ejemplo, cuando hablamos de asentamientos irregulares, muchas veces las comunidades se ponen en zonas que son de riesgo, que sea riesgo de incendio o riesgo de inundación, y habilitar en esos espacios que de repente son terrenos baldíos, parques urbanos que le den un propósito. Primero, evita la existencia de ese asentamiento irregular mientras uno busca una solución definitiva, habitacional, pero además también te permite tener un buffer que en caso de que haya una inundación, que haya un incendio, el daño a viviendas y a personas se ha minimizado. Gracias, Andrés, por compartir estos ejemplos. Creo que habrá mucho interés para leer la guía y entender en detalle algunas experiencias que se han hecho en la región.
Ahora me gustaría oír ejemplos desde el alcalde de Renca. Alcalde, usted más que nadie sabe que las ciudades están en esta primera línea de batalla, que hay algunas cosas que las hacen mucho más vulnerables a los impactos, que la localización, las condiciones geográficas a veces son más propensas a los desastres o a los eventos climáticos. Tal vez para quienes nos están escuchando y no saben, Renca tiene una parte que es montañosa y que a veces diferentes preparaciones que tiene la ciudad en la infraestructura o la pobreza o la desigualdad pueden llevar a una falta de acceso a viviendas seguras que ahorita mencionaba, por ejemplo, Andrés. Entonces, a mí me gustaría que le contara a la audiencia cómo ustedes desde Renca están evidenciando ese cambio climático. En Renca, si no estoy mal, viven cerca de 160,000 personas. ¿Y cuáles son esos impactos? ¿Quiénes viven en ese territorio y cómo eso afecta a su población todos los días? Sí, bueno, como tú contabas, María Camila, Renca es una de más de 32 comunas de toda la ciudad de Santiago. Y por lo tanto nosotros estamos en una zona de la ciudad, la zona norponiente, que por las características geográficas de la ciudad recibe la contaminación que se genera en otros lugares, ¿no? Y eso genera el efecto de una isla de calor. O sea, en Renca hace más frío en invierno, más calor en verano, y hay una concentración también de carbono en nuestro territorio. A eso se le suma que efectivamente tenemos los cerros de Renca, ¿no?, como parte de nuestros límites comunales, donde hemos visto episodios de desplazamiento, si bien no han sido grandes, pero con las lluvias, especialmente de este año en Chile y en toda la zona central, algo de eso tuvimos. También tenemos entre nuestros límites comunales el río Mapocho, que es el río de la ciudad de Santiago, y que también en una de las zonas de Renca, más hacia el poniente, se desbordó de su lugar natural de flujo, ¿no? Y eso va configurando todas estas situaciones que nosotros vamos sintiendo, ¿no? Pero hemos hecho un esfuerzo también por medir. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que nos ha llamado la atención es que empezamos a medir la calidad del aire con medidores ciudadanos de calidad del aire, ¿no? Cuando el gobierno central hace las mediciones de la calidad del aire en la ciudad de Santiago, lo hace con algunos medidores que tienen algunas partes de la ciudad y no hay un medidor en Renca. Entonces nos dimos cuenta que si comparamos la medición de calidad del aire de Renca con el promedio de las mediciones de la ciudad de Santiago, en Santiago hubo 15 episodios críticos de medio ambiente, o sea, preemergencia ambiental o alerta ambiental, y en Renca el mismo año hubo 23. O sea, también necesitamos instrumentos, ¿no?, que nos permitan visibilizar efectos que no los vemos bien todos los días, pero que están ahí presentes. Y yo diría que ya estamos entrando, ¿no?, al momento del año en que empieza a aumentar la temperatura, y yo diría que estamos bien preocupados porque lo que visualizamos es que este verano va a ser un verano muy fuerte con olas de calor, y en general los municipios en Chile estamos más acostumbrados a enfrentar las crisis o los desafíos que generan las lluvias en nuestra ciudad y el frío en invierno, pero no tanto el calor. Entonces, por eso que estamos mirando también cómo hay ciudades, especialmente en el hemisferio norte, que han enfrentado las olas de calor, y bueno, ahí hay hartas medidas que esperamos implementar en este verano. Bueno, pues muchos desafíos, y creo que ante todos estos desafíos, alcalde, que usted nos está mencionando, y también a la importancia de las mediciones, como nos dice, creo que también es importante que nos cuente un poco las acciones concretas que ustedes están desarrollando en Renca. Entiendo que Renca fue una de las 24 localidades seleccionadas por el gobierno de Estados Unidos para ser parte del movimiento Cities Forward, que apunta a promover futuros sostenibles, inclusivos y resilientes. También sabemos que ustedes desde Renca han adherido al programa de Race to Resilient, que es una plataforma global en la que las ciudades pueden mostrar las diferentes acciones que se construyen para la resiliencia de la población. ¿Nos puede contar un poco, alcalde, sobre estas iniciativas y cómo esas iniciativas y el trabajo que ustedes están haciendo en Renca ayuda a hacerle frente a estos desafíos del cambio climático? Por favor. Sí, claro. Yo diría que lo primero es que hemos buscado avanzar en la implementación de los distintos planes, ¿no?, que existen normados en la normativa chilena para que los distintos territorios podamos planificar nuestra forma de enfrentar el cambio climático. Desde el Plan Local de Cambio Climático, que es el instrumento madre en ese esfuerzo y que cuenta siempre todos los instrumentos con participación de nuestra comunidad,
nuestra estrategia hídrica local, estrategia energética local, nuestro plan regulador comunal, ¿no? Lo decía Andrés, la principal instrumento que tienen los municipios en Chile es precisamente regular o diseñar la normativa de los terrenos que existen en una comuna, y ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue evitar la autorización de construcciones en las laderas de nuestros cerros, eso cambiando la normativa, aumentar el número de áreas verdes que tenemos en Renca, y así. Entonces yo diría que lo primero es, todos los instrumentos de planificación los tenemos, ¿no? Y luego la participación en espacios internacionales, donde, por ejemplo, Viz Ciudades ha sido muy importante para nosotros, o la participación en las COP, ¿no? La COP25 que iba a ser en Chile, que finalmente se hizo en Madrid, yo diría que fue para muchos municipios chilenos muy importante, porque nos enfrentamos por primera vez a las estrategias que la ONU ha ido definiendo para medir emisiones de carbono y para enfrentar la resiliencia, el Race to Zero y el Race to Resilience. Y eso también nos ha permitido contar con nuestros inventarios tanto de emisiones de carbono en el caso del Race to Zero, y eso, déjame decirte que es el cambio principal, ¿no? Los municipios en general hacemos muchas iniciativas para poder enfrentar el cambio climático, y tenemos puntos limpios, paneles solares, en fin, todo el tiempo estamos haciendo cosas y estamos contando esas cosas que hacemos. Pero cuando uno mide las emisiones de carbono y se da cuenta dónde están las principales emisiones, en el caso de Renca, la manufactura y la construcción, el transporte, la generación energética, ninguna de esos elementos son elementos que están bajo la supervisión del municipio. Y por lo tanto lo que hemos hecho en ese sentido ha sido convocar también al mundo privado que está presente en Renca. En Renca tenemos 2 cordones industriales, precisamente para poder adoptar esta nomenclatura común, ¿no? Y las empresas que poco a poco venían desarrollando sus reportes de sustentabilidad, hoy día lo hacen en el marco que nosotros mismos vamos entregando, precisamente para que el objetivo no sea decir que estamos haciendo muchas cosas, sino que sea evaluar y medir cuál es el impacto de aquellas cosas que estamos haciendo, y esa línea ha cambiado mucho nuestra forma de pensar. Y el resto de Resilience es lo mismo. Hemos ido identificando en todo nuestro territorio comunal, Renca tiene 24 kilómetros cuadrados de territorio, cuáles son todos los elementos a los que estamos expuestos. Yo te comentaba los desplazamientos de tierra, los incendios forestales en verano, precisamente en los cerros, las crecidas del río y puntos de anegamiento producto de las lluvias. Entonces, ha sido muy importante esta participación de Renca en ambos esfuerzos, ¿no? Race to Zero y Race to Resilience. Gracias, alcalde. Sí, creo que esto nos muestra un poco el trabajo que están haciendo ustedes desde Renca para contribuir con la neutralidad del carbono, el carbono neutralidad. Y creo que esto nos da un paso para conversar con Andrés un poco más de la guía. La reducción de los gases de efecto invernadero, en el caso de las ciudades, el alcalde Claudio ha mencionado las características que tiene Renca que contribuyen a las emisiones. Y creo que esta proporción es algo muy importante en nuestras ciudades. Mencionábamos al principio que la contribución de las ciudades es cerca del 70% de las emisiones de la región. Entonces, tal vez, Andrés, en la guía, en esta nueva guía de la que estamos hablando, que la guía para la acción climática en municipios y gobiernos regionales hacia territorios carbono neutrales y resilientes ante el cambio climático, también hablan de la descarbonización y de cómo las ciudades pueden ayudar a reducir sus emisiones. El alcalde nos ha mencionado algunas de las estrategias que está haciendo Renca, pero me gustaría que nos cuentes un poco más al respecto de dónde vienen las emisiones en las zonas urbanas y qué pueden hacer las ciudades y cómo la guía les puede ayudar a las ciudades a trabajar en este tema. Y claro, la guía tiene una sección que habla de cuáles son las principales fuentes de emisiones que existen y un poco cuáles son las transformaciones que hay que hacer en estas actividades emisoras para que sean cero emisiones. Como dice el alcalde, hay cosas que son del control directo del municipio, pero la gran mayoría de las emisiones no están bajo el control directo del municipio, pero el municipio sí puede influenciar para que los actores, como él mismo está dando los ejemplos, cómo tú mueves para que haya menos marketing y más acción en esas comunicaciones con la industria. Y ahí hablamos en esta sección de las transformaciones que son necesarias. Una importante es la producción de energía, ya sea electricidad, ya sea gas, que esa energía esté libre de combustibles fósiles. Esa es la meta a donde queremos llegar. Y ahí hay muchos proyectos de techos solares que son cosas que pueden hacer directamente los municipios. Y ahí, por ejemplo, hay la red de municipios por el cambio climático en Argentina. Hizo un proyecto para financiar techos solares públicos en un proyecto que se llama financiado por el City Climate Finance Gap Fund,
También necesitamos que las edificaciones públicas, privadas, no consuman combustibles fósiles y sean eficientes. Ahí electrificar los consumos con la instalación de colectores solares, instalar para calentar agua, para climatizarse, que eso sea de manera eléctrica con bombas de calor, es una acción importante. En el transporte, varios niveles, tenemos que fomentar el transporte público, que este transporte público sea cero emisiones. En ese sentido, Santiago ha sido un líder en Latinoamérica, hay más de 2.000 buses eléctricos en la red pública de transporte y eso es un gran avance y se puede hacer con modelos de financiamiento que otros países en la región lo imiten, porque en el ciclo de vida los buses eléctricos son más baratos. Fortalecer el uso de la bicicleta y la caminata, reducir la demanda de transporte y fomentar también la electromovilidad. Y ahí hay dos niveles. Uno que pueden hacer los municipios es dar el ejemplo en sus adquisiciones de vehículos eléctricos, ver que estos sean, o sea, de vehículos municipales que estos sean eléctricos. También apoyar con la generación de espacio e infraestructura de carga, que también puede hacerse con la colaboración público-privada. En lo que es bosques y naturaleza, es muy importante restaurar y proteger los sistemas naturales, por ejemplo, evitando la parcelación y fragmentación del bosque, proteger y crear humedales urbanos, aumentar la arborización con especies resilientes y que sean nativas. Y, por ejemplo, ahí en Costa Rica, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal creó una institución que es el IFAM Verde, que permite con un fondo financiar y diseñar proyectos que sean verdes por parte de los municipios. Y además les permite acceder a tasas de financiamiento favorables y una asistencia técnica para generar estos proyectos. En el ámbito de lo agroalimentario, que es una cosa que quizás los municipios sienten un poquito más lejano, es apoyar la instalación de huertos urbanos que sean orgánicos y que tengan buenas prácticas, fomentar dietas sanas y con menor huella de carbono. Esto implica reducir el consumo de carnes rojas, que es una de las principales fuentes de emisión indirecta, porque no es que necesariamente ocurra en el territorio, pero uno está generando una emisión al consumir carnes rojas, y también ahí se puede generar también planes de educación alimentaria. Y por último, uno de los temas quizás más desafiantes para los municipios es la gestión de los residuos. Ahí la primera acción es intentar evitar la generación de residuos, y ahí hay que generar campañas de educación para que la gente planifique sus compras, para que no compre en exceso, para que contengamos la generación de residuos. E implementar programas de recolección diferenciada, que es un tema desafiante porque requiere más recursos que lo que normalmente maneja el municipio, y eso es un desafío en la gestión, y que esos residuos sean valorizados. Y ahí podemos utilizar composteras y también biodigestores. Ahí La Pintana tiene un ejemplo interesante de que ya hace más de una década, a pesar de ser un municipio de Santiago que es de bajo ingreso, ha liderado desde hace mucho tiempo lo que es el reciclaje y compostaje en Chile. Así que ahí hay algunas cosas que se pueden hacer. ¿Algunas? Muchísimas, Andrés. Muchas gracias por compartir con nosotros esa lista tan exhaustiva. Sobre todo porque parte de las decisiones de política pública que tienen que tomar los alcaldes es, con los recursos que hay, ¿qué pueden hacer? Entonces, a mí me gustaría que el alcalde Claudio nos cuente un poco cómo priorizar, cómo hacer este trabajo que es tan difícil, con tantas necesidades, con tan buenas ideas. ¿Qué se puede hacer para priorizar, como ustedes hicieron, para priorizar en Renca las acciones climáticas? Bueno, medir ayuda a priorizar, ¿no? Yo insisto con que cuando nos dimos cuenta de las mayores fuentes de emisiones de carbono en nuestra comuna, eso cambió también la forma en que nosotros estábamos enfrentando toda nuestra estrategia para enfrentar el cambio climático. Eso significó entonces poner un foco importante en las industrias, ¿no? Hemos buscado colaboración público-privada y también internacional. Entonces, por ejemplo, gracias a un acuerdo que existe entre el gobierno de Chile y el gobierno de Japón para poder pilotear la venta de emisiones de carbono, de bonos de carbono, conseguimos para algunas industrias de Renca los subsidios que les han permitido transformar su matriz energética en energía fotovoltaica, ¿no? Y ahí tenemos inmediatamente un impacto muy grande y mucho más grande que lo que nosotros veníamos haciendo en todo el listado de iniciativas que teníamos previamente. En Renca tenemos la central termoeléctrica de toda la ciudad de Santiago, ¿no? Que por sí sola genera la mitad de las emisiones contaminantes que se generan en todo nuestro territorio comunal. Aquí está la principal fuente de emisiones de energía, de emisiones de carbono de toda nuestra ciudad de Santiago, y está en Renca. Y por eso es que también hemos iniciado una ruta en el marco del plan de descarbonización del gobierno. Si bien es cierto, esta no es la planta termoeléctrica que antes funcionaba a carbón, que hoy día funciona en una de sus plantas con ciclo combinado de petróleo y gas natural, y en la otra con gas natural. Si bien no es la planta que más genera energía en Chile, es una planta muy simbólica, ¿no? Porque está en la región metropolitana, muy visible además para todas las personas, no solamente que viven en Santiago, sino que
transitan por Santiago. Estamos al lado del aeropuerto de la ciudad, entonces cualquier persona que entra a la ciudad pasa por esta planta termoeléctrica y estamos muy contentos de la relación de colaboración que hemos ido desarrollando junto con la empresa que administra esta planta y que estamos hoy día próximos a recibir, esperamos nosotros, la buena noticia de dar de baja la planta más antigua, lo que va a permitir que podamos pensar en una solución distinta para ese espacio, ¿no? Inicialmente, antiguos controladores de la empresa tenían la idea de que se transformara esta planta de ciclo combinado por una planta de gas natural. Nosotros nos opusimos a eso y les dijimos que no podíamos estar de acuerdo con la quema de un combustible fósil en la mitad de la ciudad. Y entonces hemos encontrado una buena disposición tanto de la empresa como del gobierno, que tiene instrumentos de financiamiento también para este tipo de transformaciones. Por ejemplo, para evaluar alternativas como las baterías de almacenamiento, ¿no? Que en la medida que Chile va aumentando la generación de energía con fuentes renovables, almacenar esa energía se vuelve muy importante para poder capturarla completamente y no perderla por los ciclos de flujo en el uso que existe de la energía. Entonces, si nosotros solamente priorizáramos la salida o la transformación de la planta termoeléctrica de Renca, bueno, ahí nos vamos a estar haciendo cargo inmediatamente de la mitad de nuestras emisiones. Y luego tenemos proyectos emblemáticos como el Parque Cerros de Renca, ¿no? Que está aquí a mi espalda y que efectivamente consideramos nosotros que es un proyecto que tiene un potencial de justicia territorial y de justicia ambiental también. Renca es, dentro de las zonas de la región o de la ciudad de Santiago, es de las que tienen menos acceso a áreas verdes. Por lo tanto, transformar más de 200 hectáreas de los Cerros de Renca en un parque para nuestra ciudad tiene que ver con justicia territorial. Pero al mismo tiempo hemos plantado más de 54.000 árboles y eso en sí mismo genera una captación de emisiones de carbono con soluciones basadas en la naturaleza y efectivamente hemos encontrado una atracción en ese proyecto que fue el que fue reconocido por el Departamento de Estado para trabajar en el programa Cities Forward o que estamos trabajando también con Arch Rockefeller Foundation en poder implementar proyectos que nos permitan captar el calor o disminuir o controlar un poco el aumento de la temperatura. Entonces, ahí hay algunos ejemplos, ¿no?, de cómo hemos ido priorizando. Yo diría que hemos tratado de que calce nuestra priorización con aquello que tiene más impacto, sin dejar de hacer, bueno, las múltiples iniciativas que desarrollamos con nuestra comunidad, que tiene que ver con residuos también, ¿no? Hay temas que se relacionan mucho con la gobernanza. Nuestra ciudad no tiene un gobierno de ciudad, tenemos un gobierno regional que todavía tiene pocas atribuciones en nuestro proceso de descentralización, y luego los municipios, que también tienen pocas atribuciones. Entonces, voy a poner un ejemplo. Andrés mencionaba el transporte público, ¿no? En Renca nosotros teníamos el peor transporte público de toda la ciudad de Santiago, respecto de la antigüedad de los buses y también de su frecuencia y su calidad en el servicio. Y eso significó que insistimos muchísimo al Ministerio de Transporte, pero ahí tuvimos que ir al nivel central del gobierno, ¿no?, para que partiera esta transformación de buses eléctricos y buses estándar Euro 6 en Renca, y hoy día 2 de cada 3 buses que circulan por nuestra comuna son buses eléctricos o Euro 6. Eso es tremendo, es una notición para nuestro esfuerzo para enfrentar el cambio climático, pero no depende ni del municipio ni del gobierno regional. Ahí lo que nosotros hicimos fue, en Chile decimos, patalear, ¿no? Y en eso los alcaldes somos expertos para ir a pedirle al gobierno central que se ejecuten ciertas cosas en nuestro territorio. El pataleo siempre ayuda a mejorar esa coordinación multinivel, alcalde Claudio. A mí me gustaría que Andrés nos contara desde la guía y desde el trabajo que ha venido liderando, ¿cómo se superan esos obstáculos? ¿Cómo priorizar la acción climática? ¿Qué mecanismos, qué herramientas pueden acceder las ciudades para superar esto? Yo creo que el alcalde lo está haciendo excelente, pero es contexto específico en primer lugar, pero hay acciones transversales que pueden tomar cualquier municipio y yo creo que muchas de las cosas que les voy a decir son cosas que el alcalde ya está haciendo, que analizar los datos del territorio y un poco la identificación de dónde están tus fuentes de emisión, es un poco lo que el alcalde mencionaba al inicio, la termoeléctrica como el gran emblema de las emisiones y un tema a abordar, el transporte, otro gran tema. Y ahí hay cosas que son de control del municipio y depende de la regulación de cada país, pero mejorar la gestión del uso del suelo, o sea, si tenemos una mejor planificación territorial, eso afecta a las emisiones. Liderar con el ejemplo y fortalecer la gobernanza, y ahí el tomar acciones pequeñas, pero que den cuenta de que estamos haciendo algo o cómo se pueden hacer las cosas de una mejor manera, es súper importante. Y en eso lo que ha hecho el alcalde, todos sus ejemplos, que es la colaboración público-privada, colaboración con otros niveles de gobierno, y ese pataleo para incentivar los cambios de comportamiento son sumamente importantes y involucrar a las comunidades. Y en eso también el alcalde
yo me acuerdo del proyecto, pero lo que es la restauración del Cerro de Renca involucró a la comunidad, no fue que vino una empresa que plantó todos los arbolitos. Esto tiene que ver con involucrar a la comunidad es parte de ese desafío y vas construyendo un futuro mejor en conjunto. Y yo creo que ahí eso vinculado con educación ambiental y fortalecer las capacidades técnicas de los actores, y el municipio puede influenciar las capacidades técnicas de las empresas al meterle estos temas, y también de sus propios equipos y de la misma ciudadanía. Yo creo que en eso el alcalde está haciéndolo sumamente bien, y junto a esas acciones que son como transversales, están también un poco ciertos principios que deberán guiar, que bueno, el alcalde está en todos los espacios, pero es el liderazgo. El liderazgo en este tema es muy importante porque entusiasma y genera un impacto indirecto que no es menor, que uno puede ser un gobierno regional o un gobierno municipal pequeño, pero influencia y hace que otros gobiernos que quizás tienen más recursos, son más grandes, empiecen a sentir ya sea envidia o entusiasmo, pero también se suman a la acción. Y ahí alineando e integrando las acciones, apalancar las oportunidades que existen. O sea, todas estas iniciativas en que el alcalde ya está conectando los fondos con Japón, Rockefeller Foundation, es apalancar y aprovechar las oportunidades que ya existen, no dejar pasar oportunidades y tener siempre un enfoque que incluya a los distintos elementos de la sociedad con una visión de equidad. Estar siempre buscando innovar y fomentar la transparencia son como estos elementos claves que yo creo que están guiando la acción en este caso de Renca. Andrés, has mencionado ya algunas de las cosas referentes al tema de financiamiento, que es uno de los puntos más estratégicos para las ciudades en este momento, y mencionaste algunas con referencia a lo que mencionó el alcalde Claudio, pero ¿qué pueden hacer las ciudades? Hemos tenido en el podcast, hablamos ya de financiamiento, pero en el caso de las ciudades, ¿qué pueden hacer las ciudades? ¿Cómo pueden las ciudades financiar la acción climática? Bueno, el primero es abrirse a que existen espacios de innovación con los recursos propios. Y ahí ese es el primer espacio que uno tiene que estudiar, de decir, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Y a veces que se pueden generar ahorro siendo ingenioso con los mismos recursos propios. Y la guía da algunos ejemplos para el contexto de Chile de cómo se pueden hacer algunas de esas cosas. También indirectamente con la regulación. Por ejemplo, una innovación que aplicada para el caso de Chile es que tú puedes generar planos reguladores en que tú premies a los edificios que les permites construir 1 o 2 pisos extra si hacen que el primer espacio sea de áreas verdes abiertas al público. Entonces tú puedes decir costo cero para el municipio, le das un incentivo al privado para que pueda construir 1 o 2 pisos más, pero habilita el primer piso como un espacio público que puede tener condiciones que ayuden a enfrentar el efecto de isla de calor. También hay el ejemplo de aprovechar los fondos del gobierno central o de otros niveles de gobierno. Por ejemplo, para la gestión de residuos, aprovechar fondos que hay, y ahí en el caso de Chile, bien concreto, uno puede hacer proyectos en conjunto con lo que es la Subsecretaría de Desarrollo General para generar proyectos que sean más caros en inversión, pero operacionalmente pueden generar ingresos si uno aprovecha la economía circular. Uno podría tener, por ejemplo, biodigestores para la gestión de residuos orgánicos, y eso podría producir electricidad que se inyecta a la red. También desde el punto de vista de la colaboración con los privados existen muchas opciones. Hay mucha compensación ambiental y ahí hay distintos niveles, pero por compensación por hacer un proyecto que tiene impactos ambientales, bonos de carbono y otras fuentes, uno puede generar proyectos, y ahí si el municipio tiene proyectos desarrollados y diseñados que estén listos para recibir ese financiamiento, puede ser una buena estrategia. Y la asociación público-privada en general. Y ahí, por ejemplo, en el caso que hablamos de la ciudad de Santiago, la gracia de Santiago es que tiene una concesión del sistema público de transporte. Otras ciudades de la región tienen el mismo sistema, entonces uno podría simplemente poniendo una exigencia obligar a que los buses sean eléctricos. Y como los buses eléctricos tienen una mayor inversión, pero son más baratos de operar y es más importante el costo de operación que el costo del financiamiento, con un adecuado incentivo a costo cero e incluso generando ahorros en el sistema, se puede mejorar la calidad del transporte público y al mismo tiempo bajar los impactos ambientales. También contratos por servicios energéticos, por ejemplo. Los techos solares son rentables a 20 años en cualquier parte del mundo, y ahí si todos los techos públicos aprovechan eso y hay empresas que ofrecen financiamiento a 20 años con bajas tasas, uno podría simplemente pasar a una cuota mensual el pago del techo solar y con eso generar ahorros operacionales desde el primer año y liberar esos recursos para otros proyectos ambientales, por ejemplo. Entonces hay varios espacios ahí.
Muy bien, creo que también ya el alcalde nos ha mencionado algunas de las cosas que ha hecho para buscar recursos para financiar los proyectos en los que están trabajando desde Renca. Pero me gustaría, alcalde, que nos ilustre un poco y nos cuente un poco cuáles son esas dificultades con las que usted se enfrenta. Sí, bueno, los recursos siempre es un desafío, ¿no? Nosotros hemos ido aprendiendo que en la medida que hay buenos proyectos diseñados, vamos encontrando también esas vías de financiamiento que permiten ejecutar estos proyectos. En Chile ha habido también una batería de nuevas leyes relacionadas con el cambio climático que han abierto oportunidades de financiamiento que antes no teníamos para distintos proyectos. Una de ellas, por ejemplo, es la ley REP, de la responsabilidad extendida del productor, cuando se trata de hacerse cargo de los plásticos y embalajes que esos productores generan, ¿no? Y pongo eso como ejemplo porque Renca es un municipio que por los recursos que nosotros tenemos, nuestra agenda de reciclaje y valorización está muy limitada precisamente por esos recursos, ¿no? Hemos venido aumentando puntos limpios y una serie de iniciativas que nos permiten recibir material separado de parte de nuestra comunidad, pero hemos llegado en los años anteriores a 400 toneladas de residuos que son valorizados gracias a que fueron recogidos con separación en el origen. Sin embargo, gracias a la ley REP, en octubre de este año, o sea, en 2 semanas más, vamos a iniciar en Renca algo inédito, que es que se inicia el retiro domiciliario de plásticos y embalajes, y eso financiado por esta nueva ley REP, que en la práctica los que financian esto son las empresas productoras de esos elementos, ¿no? Para nosotros, Renca no era una comuna donde era muy eficiente partir para los sistemas de gestión que están instalando las empresas, pero tenemos en nuestro territorio a algunas de las empresas más grandes que son parte de o que están afectas a esta ley REP, y por lo tanto, bueno, ahí de nuevo, entre pataleo y un poquito de exigencia, ¿no? Logramos que Renca fuese incorporado en la primera etapa de la recolección domiciliaria. Eso para nosotros era impensable con los recursos propios y nos va a permitir pasar de los 400 toneladas de residuos valorizados a casi 50.000 al año, ¿no? El impacto que esta implementación de la ley REP tiene en Chile es tremendo y yo diría que es un buen ejemplo de cómo la nueva normativa va generando también oportunidades de financiamiento cuando hay resultados que se piden que son muy concretos, ¿no? A eso se suma, como ya se ha dicho, la colaboración público-privada, el apoyo de organismos internacionales también ha sido muy relevante y ahí hemos hecho una apuesta, ¿no? Una apuesta que no es común tampoco en el mundo municipal en Chile, que es vincularnos activamente con todas estas oportunidades que no solo tienen que ver con financiamiento, muchas veces tienen que ver con experiencia, ¿no? Mi propia impresión es que cuando se trata de enfrentar el cambio climático, la mayoría de las soluciones existen. El desafío es conocerlas, adaptarlas y poder implementarlas en los lugares que nos toca gobernar. Muchas gracias, alcalde, por la inspiración y también Andrés por compartir con nosotros este conocimiento, esta guía práctica para las ciudades y para los territorios. Yo tal vez antes de terminar quisiera preguntarles o pedirles a los dos que nos dejen con un mensaje para las ciudades, para una ciudad posiblemente que no está en Chile, está en otro lugar de América Latina y el Caribe, que como nos ha dicho Andrés, hay que tener en cuenta el contexto, las diferencias, las características geográficas, bueno, todas estas cosas. Pero, ¿qué pueden hacer las ciudades si ustedes le tuvieran que recomendar, Andrés, a un funcionario de una ciudad que está empezando y que tiene que trabajar en este tema y que tiene mucha pasión por esto? ¿Qué haría? Y al alcalde Claudio también, ¿qué le recomendaría a un alcalde que va a empezar su gestión? ¿Qué cosas pueden hacer para implementar acciones hacia la carbono neutralidad en una ciudad? A ver, yo diría que para nosotros la experiencia de Renca es como una ciudad, ¿no? Una comuna de ingresos medios y medios bajos en Chile, es que avanzar con decisión en una agenda que es irrenunciable además y que es urgente, ¿no? Que tiene que ver con enfrentar el cambio climático, nos ha permitido abrir puertas que no pensábamos que se iban a abrir, la verdad, hace algunos años atrás. Y un efecto que ha tenido estos avances de Renca en Chile es que si comunas como Renca, con las características socioeconómicas que tenemos, pueden levantar una agenda ambiciosa y de vanguardia para enfrentar el cambio climático, entonces otras comunas también lo pueden hacer. Y yo diría que ese mensaje para el resto de las ciudades de América Latina es exactamente igual. A mí me ha tocado en distintos espacios conocer a alcaldes y alcaldesas del continente y creo que nosotros miramos mucho el hemisferio norte pensando en Estados Unidos y Europa, ¿no? Respecto de muchas soluciones que se han implementado en esos países, pero creo que existe un espacio muy grande de colaboración continental, ¿no? En América Latina
para poder enfrentar este desafío, que además, como lo decías tú al inicio, María Camila, el mundo local tiene muchísimo que decir. Somos nosotros los que estamos viendo el impacto que genera el cambio climático en nuestras comunidades y al mismo tiempo que podemos colaborar para que precisamente esas comunidades se sientan protagonistas. Muchas veces yo tengo la impresión de que para un vecino o vecina de Renca hablar de cambio climático suena a algo que está pasando en China, ¿no? Pero todos y todas tenemos una opción de ser protagonistas de las acciones que estamos implementando y en ese sentido felices de nuevo de tener, por ejemplo, estos espacios de conversación que nos permiten precisamente compartir nuestras experiencias y aprender también de otras experiencias, que es lo que hemos hecho en estos últimos años. Muchas gracias, alcalde Claudio. Gracias por esta inspiración de nuevo. Y Andrés, la última palabra. Yo creo que seguir el ejemplo que está tomando Renca, pero en pocas palabras sería tener ambición y tomar acción de manera urgente. No hay que esperar para tomar acción. Hay muchas cosas que se pueden hacer hoy. Generar una visión inspiradora del futuro y comunicarla y sumando a todos al desafío, público, privado, ciudadano. Y en esa lógica, aprovechar y ser las oportunidades que existen y empezar con proyectos que sean alcanzables, visibles, que logren impacto en el corto plazo. Y por último, no desmotivarse si algo no sale perfecto la primera vez. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, creo que hay mucho que podemos hacer desde las ciudades, desde cada uno a nivel personal, en coordinación con otras ciudades, con otros municipios, con otros niveles de gobierno. Creo que terminamos este episodio inspirados en el trabajo que se puede hacer desde las ciudades, en cómo es posible trabajar de manera muy contundente para el cambio climático. Los invito a escuchar otros episodios de la serie. Estamos en Spotify o en SoundCloud. Los invito también a descargar esta guía de la que hemos hablado hoy, la guía para la acción climática de los municipios y gobiernos regionales, y a seguirnos en las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente.